Bienvenidos, estudios virtuales, Ministerio Ebenecer, familia Barro de Dios. Te recomendamos que durante estas clases elijas una hora y lugar adecuado para estudiar. Realiza una oración antes de iniciar. Toma lápiz y papel para hacer anotaciones. Comparte este link para que la bendición llegue a muchas más personas. Escribe tus preguntas y envíalas al correo ministeriosebenecer@gmail.com. Te responderemos muy pronto. Estudios virtuales, bienvenido a la clase de hoy. Dios les bendiga, amados hermanos. Soy el pastor Joel Hernández Cruz y quiero continuar con ustedes estudiando acerca de los 3 abrigos de Dios. En el tema pasado estuvimos estudiando el abrigo Sitra, que tiene que ver con algo oculto, con algo secreto en la presencia de Dios. El que habita, el abrigo del Altísimo. Y esa palabra abrigo es Sitra. Vimos, hermanos, que el Sitra activa la sombra, el castillo, las plumas y las alas de Dios. Eso lo vimos en el tema pasado. De manera que dice la Biblia CJ, el que mora en el secreto del Elyon pasará la noche a la sombra del Shaddai. Y cuando hablamos del Sitra, tenemos que entender que es un lugar oculto dentro de la presencia de Dios, un lugar profundo dentro de su presencia. Por eso 1 Corintios 2:10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Y esta palabra profundo es batsos, 899 del Strong griego, y traduce misterio, traduce profundo, traduce extensión y traduce profundidad. Quiere decir que dentro de la presencia de Dios hay un lugar oculto en lo profundo de su presencia, y ahí está el abrigo, ahí está el lugar oculto. Por eso Ezequiel 47 dice, ¿verdad? Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral. Usted se recordará que esta escritura habla cómo Dios toma al profeta, mide codos, ¿verdad? 1000 codos, y lo hace pasar por las aguas hasta los tobillos. Mide otros 1000 y lo hace pasar por las aguas hasta las rodillas. Mide otros 1000 y lo hace pasar por las aguas hasta los lomos. Y al final lo mete a una profundidad donde el profeta ya no podía estar de pie, sino que solo nadando. Esto significa que lo llevaron a lo profundo de Dios, amados hermanos. Y la palabra medir es madad, que traduce, dice estirar, por medir, como si se estirara una línea. Midieron al profeta y encontraron que le faltaba medida, y lo siguieron metiendo. Lo siguieron metiendo a ese río, que usted no me va a dejar mentir, es el río del Espíritu Santo. De manera que el agua le llegó a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos, y al final comenzó a nadar. Por esta causa yo uso estas 2 escrituras, la de Corintios y la de Ezequiel, para decirle que sí, Dios tiene un lugar profundo a donde nos quiere meter. En estos tiempos, amados hermanos, donde hay caos allá afuera, donde hay incertidumbre, donde hay duda, donde hay temor, la iglesia debe de avanzar, introduciéndose cada vez más a la presencia de Dios, hasta llegar a lo profundo de su presencia, en donde se encuentra un lugar secreto, un lugar a donde Dios nos esconde. Por eso el Salmos 27 dice, Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Dios quiere que nosotros, como ministros, como siervos, como gente de Dios, encontremos ese lugar y podamos llevar al pueblo a esconderse en este lugar, para que todo el Salmo 91 tenga el cumplimiento, y muchas escrituras concerniente a la protección y a los abrigos de Dios. Pero entonces yo continúo y entro al abrigo Rabham. Pero quise darle a entender que sí existe una profundidad, ¿verdad? Este abrigo Rabham
fue el que Dios le dio la oportunidad a José de experimentarlo. Dios le dio a José ese abrigo. De manera que en Génesis 49 dice, Jacob se encuentra bendiciendo, Jacob se encuentra profetizando sobre la vida de sus hijos. Y a cada uno de ellos Jacob les empieza a declarar, ¿verdad? Profecías, los empieza a discernir, les empieza a dar palabra de ciencia, etcétera, hasta que llega José. Y entonces a José, ¿verdad? Le dice rama fructífera. Y le empieza a describir, dice rama junto a una fuente cuyos vástagos se extienden sobre el muro. Le causaron amargura, le asaetearon, le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. Y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá, con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. De manera que esta palabra bendición es veracá, que traduce prosperidad, traduce estanque, traduce generoso, nos manda bará, que traduce bendecir con abundancia, dar bendición o bienaventurado. Pero donde yo quiero llevarlos, esta palabra Rabham, lo que yo le llamé el abrigo Rabham, esta palabra aquí en Génesis 49 la aparece como vientre. Porque Jacob le está diciendo a José, con bendiciones de los pechos y del vientre. De manera, hermanos amados, que esta palabra vientre es Rabham. Pero traduce compasión, traduce vientre como que acaricia al feto, traduce afecto, traduce corazón, entraña, gracia, matriz, misericordia y piedad. Ahora, cuando nosotros empezamos a estudiar las palabras vientre, los diferentes vientres que menciona la Biblia, encontramos que hay un vientre Betén, que traduce hueco, un vientre Rebhem, que traduce como para concebir, dar hijos, un vientre Cobá, que traduce abdomen, un vientre Meá, que traduce intestinos, un vientre Bacá, que traduce generalmente arrancar, dice aquí, el griego koilía, que traduce cavidad o vacío, el griego haster, que traduce estómago. Pero ninguno de estos es el vientre Rabham. Porque yo le repito a usted, este vientre Rabham traduce vientre como que acaricia al feto. Note esto, por favor. Ni siquiera dice niño, dice feto. Es como que da a entender que es un vientre de una mujer embarazada. Dice Rabham que es como que acaricia al feto. Pero traduce compasión, corazón, entraña, gracia, matriz, misericordia. Y luego Rabham nos manda la 7356, nos manda la 7355, que también es Rabham, pero traduce mimar y traduce acariciar. Entonces lo interesante es que Dios le dio a José esa cubierta, le dio a José, lo metió a ese vientre. Por eso yo le llamé el vientre Rabham, que en un momento se lo voy a explicar. De manera que Dios quiso a José meterlo en ese vientre para ocultarlo de toda adversidad que iba a enfrentar en su vida. Y cuántas adversidades enfrentó José, pero de todas ellas los libró Dios por estar escondido en ese Rabham. Ahora, analizamos palabras hebreas de misericordia y vemos que está la misericordia Gemla, la misericordia Hamal, la misericordia Geset, la misericordia Hasad, la misericordia Hanam, la misericordia Haná, Gen Rabhum, etcétera, Tetjina, Hasid, Tabjanúa, y así encontramos la misericordia Rabham, que repito, una de sus traducciones es vientre.
Entonces, lo que Jacob estaba discerniendo en José es que a Dios le había placido darle tal misericordia a José, tal gracia tan extensa sobre José, al grado que lo vio, Jacob lo vio como en un vientre, lo vio. Yo quiero declarar en el nombre de Jesús que lo que le revelaron a Jacob era el vientre de la misericordia de Dios. O sea, Jacob pudo ver como profeta. Jacob pudo percibir como un profeta. Porque acuérdese que le estaba yo diciendo que Jacob se encontraba bendiciendo a sus hijos. Y se encontraba precisamente en ese momento profetizándoles y discerniéndoles. Porque usted se ha de acordar que hasta usó nombres de animales. Por ejemplo, a Rubén le llamó impetuoso, a Simeón y a Leví armas de iniquidad, a Judá lo llamó cachorro de león, a Zabulón lo llamó en puertos de mar habitará, Isaacar asno, Dan serpiente, Gad guerrero, Aser con pan sustancioso, Neftalí sierva suelta, a Benjamín le llamó lobo. Pero lo que yo estoy dándole a entender, hermanos, es que Jacob se encontraba profetizando en ese momento a sus hijos. Y lo interesante aquí es que Jacob miró el vientre de Dios envolviendo a su hijo José. Ese es el vientre de Dios, es un lugar profundo donde Dios nos abriga, donde Dios derrama otro nivel de misericordia, otro nivel de compasión. Es como que si yo dijera la misericordia profunda de Dios, la compasión profunda, la gracia. Es lo que Dios tiene como que reservado solo para algunos de sus hijos, no para todos, mi hermano, con todo respeto. Entonces, aunque el diablo se levante contra ti, aunque el diablo esté tratando un montón de cosas ahorita en este tiempo, si tú y yo encontramos ese lugar profundo, si tú y yo nos penetramos a buscar la intimidad con Dios, vamos a ser metidos en ese vientre de la misericordia. Y entonces caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti nunca llegará. Ese fue el caso como Dios libró la vida de José. ¿Cuántas batallas? Luchó contra la envidia de sus hermanos, luchó contra el orgullo de su propio corazón porque era el consentido, luchó contra la falta de entendimiento de su familia acerca del plan de Dios, luchó contra el rechazo de sus hermanos, luchó contra la traición de sus hermanos, luchó contra el menosprecio de su familia porque lo vendieron, luchó contra la esclavitud de Egipto, luchó contra la tentación, el pecado sexual de la esposa de Potifar, luchó contra el oportunismo porque él podía aprovecharse de que iba a ser el amante de la patrona, luchó contra el espíritu de Egipto que era hechicería, luchó contra la amargura, luchó contra la cárcel, y como estaba escondido en ese vientre, él se mantuvo de pie, Dios lo protegía, dardo que le venía, dardo que él libraba, ataque que se le acercaba, ataque que Jehová cancelaba por haber metido la vida de este personaje en ese vientre Rabham, en donde Dios acaricia nuestras vidas como si fuéramos sus bebés, aunque no lo crea. De manera que Jacob entonces le está diciendo, Dios te está bendiciendo con bendiciones de los pechos y bendiciones del vientre. En ese vientre Dios nos da tal misericordia, nos da tal cariño, se acerca y se manifiesta tanto a nosotros que nos trata como si fuéramos sus bebés. Probablemente muchos de ustedes no puedan entender esto, pero es verdad. Por ejemplo, Isaías 66 dice en el verso 12, porque así dice Jehová, he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, y en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Y esta palabra, note la palabra mimar, porque esta palabra es sha'a, que traduce buena aceptación. Mimar dice con complacencia, acariciar, agradar, divertir, fijar la mirada para mimar a la persona.
Sí está la palabra mimar en la Biblia, se lo estoy comprobando. Proverbios 29:21 dice, el siervo mimado desde la niñez por su amo, a la postre será su heredero. Y la palabra mimar aquí es panak, que traduce enervar, traduce mimado, fortalecer y avivar. En ese vientre Rabjam nos mima Jehová. Por eso dice Isaías 46, oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz. Y ahí está la palabra Rabham. Por eso, en ese vientre, amados hermanos, encontramos el favor de Dios. Es el vientre de la misericordia de Jehová. Por eso dice Job 29, como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Y note por qué este tema tiene relación con el anterior, el Sitra de Dios. Porque la Reina Valera dice, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda. Pero la Biblia Oso dice, cuando Dios era familiar en mi tienda. La Biblia BDP dice, cuando Dios era un íntimo en mi tienda. La Biblia BJ2 dice, cuando vallaba Dios mi tienda. Y la Biblia RB 1602 dice, cuando el secreto de Dios estaba en mi tienda. Note esto. De manera que el vientre Rabham hace fluir el favor de Dios sobre nosotros. Bendito sea para siempre el nombre del Señor, ¿verdad? En el abrigo Rabham entonces experimentas una intimidad profunda con Dios. En ese abrigo Dios se manifiesta como un Padre tan cariñoso, tan bondadoso. Ahora, la gran pregunta aquí, hermanos, es ¿qué influenció? ¿O qué fue lo que obró en José para que Dios lo metiera a ese vientre? Interesante. Lo que yo puedo mirar acá en el espíritu, número uno, es que sobre José había un pacto generacional. Es decir, José estaba dentro de un pacto que Dios había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob, pero principalmente con Abraham. En otras palabras, lo que le pasó a José es que entró dentro de un pacto generacional. Y amados hermanos, aquí yo quisiera no decirlo, pero tengo que expresarlo. Aquí es donde nos bendice y nos beneficia la cobertura. Porque dentro de otras cosas, la cobertura nos hace entrar a los pactos que Dios tenga con dicha cobertura. De manera que eso fue lo que le pasó a José. Dios tenía compromisos con Abraham y con sus generaciones, pero los pactos los hizo Dios con Abraham. Y entonces nace José y le cae el pacto por ser un hijo de Abraham. Entonces, la pregunta que le hice un momento, ¿por qué le dieron ese abrigo a José? Número uno, porque José estaba dentro de un pacto generacional. Número dos, porque José era un hijo rama. ¿A qué le llamo yo un hijo rama? Una rama es la que está adherida a un tronco. Una rama, la rama no puede producir los frutos que quiera, sino que los frutos del tronco. Cabalmente que la palabra rama, porque recordemos que le dijeron rama fructífera es José. Entonces el hijo rama, ¿verdad? Dice que la palabra rama es ben, en el hebreo ben, y esa palabra traduce hijo constructor del nombre de una familia. En otras palabras, ¿por qué lo metieron al vientre de la misericordia? Porque era un hijo que no construía su propio nombre, sino que construía el nombre de su familia. En otras palabras, no era independiente, no era egoísta, no era egocentrista, no caminaba en la autoexaltación, sino que era un hijo que construía el nombre de una familia. Para los que somos pastores, para los que somos ovejas, construir el nombre de una familia es que no andemos como llaneros solitarios, sino que pertenezcamos a una familia ministerial, pertenezcamos a una congregación local, pertenezcamos a una familia
espiritual y construyamos el nombre de esta familia. No destruyamos el nombre de la iglesia, no destruyamos el nombre del ministerio, no hablemos de nuestra propia casa, sino que seamos hijos Ben, o sea, hijos ramas. Por eso a José le dijeron, rama fructífera es José. Interesante, hermanos. Y número 3, ¿por qué le dieron ese abrigo a José? Porque Génesis 49, en el verso 26 dice, las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis primogénitos. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. Entonces la tercera causa por qué lo metieron a ese abrigo fue porque José era un nazir. Porque la palabra apartado es nazir, que significa separar, consagrar o consagrado, como príncipe nazareo, como el nazareo que no se cortaba el pelo en aquel entonces. Nazir nos manda nazar, que traduce mantener alejado, abstenerse de impureza, apartar con propósitos sagrados, dedicarse. Entonces José tenía una consagración sobre su cabeza. Y amados hermanos, es importante que nosotros también, si queremos ese abrigo, tengamos esas 3 cosas. Pacto generacional, ser hijos Ben y estar consagrados. Bendito sea para siempre el nombre del Señor. De manera que José se consagró para Dios. La consagración te hace candidato para experimentar el abrigo Rabham. Y por eso tengo aquí en mi estudio el llamado a la consagración. Éxodo 13, Jehová habló a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz. Y esta palabra consagrar es kadash, que traduce limpiar, apartar, consagrar, dedicar. Quiero darle a entender entonces que consagrar es entregarse y dedicarse a Dios. Es santificarse, es limpiarse. Los conceptos bíblicos es milú, sebak, ¿verdad? Las palabras hebreas, neser, bakar, etc. Pero el punto principal aquí, mis amados hermanos, es que debemos de apartarnos de todo pecado. Debemos en este tiempo alejarnos de todo lo que sea pecado. Consagremos nuestras vidas a Dios. Es la idea. Por eso, qué casualidad que Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará Rabham, alcanzará misericordia. Y ahí está la palabra Rabham. Por eso dice Isaías 55, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y ahí está la palabra Rabham. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Entonces, tenemos que consagrarnos, hermanos amados. Deuteronomio dice, no se pegará a tu mano nada del anatema, para que Jehová se aparte del ardor de su ira y tenga de ti misericordia. Y ahí está Rabham. Y Deuteronomio dice, no traerás cosa abominable a tu casa. Impresionante. Entonces, hermanos, brevemente les quise compartir este tema. Dios quiere meternos en el abrigo Rabham. Quieren ocultarnos en lo profundo de su presencia, pero tenemos que estar bajo un pacto generacional, bajo una cobertura. Tenemos que ser hijos Ben, hijos que construyan el nombre de una familia, y tenemos que ser personas consagradas. Este es un pensamiento, yo espero que les sirva. Una vez más, mi oración y mi clamor es que podamos nosotros ser hallados por nuestro Dios fieles, ser encontrados en una humillación hacia su nombre, en una búsqueda en estos días tan difíciles. Déjenme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy bendiciendo cada persona a la cual está llegando, Señor, este audio, estas diapositivas. Padre, yo quiero pedirte que abras los cielos y que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos, Dios mío, de
pues de peligros y adversidades, extiendas tu mano preciosa, que no nos falte la fe, que no nos falte la esperanza, que no nos falte la paz, que no nos falte, Señor, la sed espiritual para buscar tu presencia. En el nombre precioso de Cristo Jesús, ayuda a cada uno de los que están escuchando este audio. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Así es, amados, soy el pastor Joel Hernández Cruz. Estamos para servirles y bendiciones.